Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio. En concreto, bueno, es un episodio que, digamos, continúa, ¿no? Una sección dentro del canal que realmente, pues bueno, digamos, lo he cogido con bastante cariño, ¿no? Con bastante empeño, porque sí que es verdad que al final estamos hablando de una saga bastante importante dentro del mundo de los videojuegos y al final es un mundo que yo amo. Y realmente, pues bueno, en ese sentido tengo ese afán, ¿no? Por realizar, digamos, un episodio más dentro de esta nueva sección. Ya en los episodios en sí, dentro del espacio de Enzo, al final yo tengo mucho afán por hacer un episodio, pero digamos que en esta sección da ese plus, ¿no? Ese puntito de afán, ¿no? De energía a la hora de realizarlo, porque realmente son episodios que les cojo mucho cariño, ¿no? Al final estamos hablando de una saga tan importante como es Resident Evil, ¿no? Pero digamos que dentro de esta misma saga, dentro de esta misma sección, bueno, digamos, no lo comento solo. Me acompaña una persona que también le gusta mucho esta saga y que nos puede, bueno, digamos, comentar ciertos aspectos diferentes que quizás yo tengo de la propia saga en sí, ¿no? Al final, dentro de la tertulia, cuantas más personas, ¿no? Cuantas más personas, muchísimo mejor. ¿Cómo estás, Víctor? Divinamente, la verdad. Estupendo, estupendo, porque realmente estamos hablando de una saga muy importante como es Resident Evil en el mundo de los videojuegos y sobre todo en la categoría Survival Horror, ¿no? Hay que decir que, digamos, hablamos, ¿no? De forma cronológica, Resident Evil 0, ¿no? Estamos hablando de que Resident Evil 0 es una precuela de este mismo juego que vamos a hablar hoy. Pero ¿qué pasa? Que sí, está muy bien Resident Evil 0, es un gran juego, es uno de los más infravalorados dentro de la saga, pero ¿qué pasa? Digamos que en ese sentido, estamos hablando de Resident Evil, ¿no? Estamos hablando ya de Resident Evil, el clásico, el padre de todo, el padre de toda la saga, ¿no? Y uno de los padres del Survivor Horror, ¿no? Junto a Alone in the Dark, ¿no? Que de hecho dentro de poco se va a lanzar el remake de Alone in the Dark, que lo espero también con bastantes ganas, así que en ese sentido, pues bueno, genial, estupendo, por supuesto. Pero bueno, digamos que en Resident Evil, al final, el punto de partida, el pistoletazo de salida, no de forma canónica, digamos, no de forma cronológicamente hablando, ¿no? Pero sí que de verdad en un juego en sí, ¿no? El primer juego de todos, al final es Resident Evil, ¿no? Al final esa mansión tan tétrica, a la vez bastante laberíntica, ¿no? Porque desde un principio dices, un juego, digamos, distribuido, ¿no? Que se distribuye en una mansión, dices, bueno, el juego tiene pinta de ser corto, pero al final tiene muchos pasillos, al final tiene muchas puertas cerradas, que con ello tienes que buscar un objeto en concreto para poder abrirlas, una llave en concreto, ¿no? Y no vale cualquier tipo de llave, tiene que ser exactamente una llave, ¿no? Que determinada, por lo tanto, pues bueno, al final lo que hace en el propio juego es el tema de volver, ir, tienes que recoger esto, ¿no? Eso, por ejemplo, en ese sentido, en el 0 también lo tiene, pero ¿qué pasa? Al final estamos hablando de que en el 0 son dos personajes que controlas, aquí es uno. Y de hecho, hay dos personajes a elegir, ¿no? Digamos, protagonistas, tanto Jill Valentine como Chris Redfield. Las mayores diferencias entre estos dos, sobre todo, es el tema de vida y el tema de espacio, ¿no? De inventario. También tienes el objeto, entre comillas, especial, que es uno con un mechero. Chris lleva un mechero y Jill lleva una ganzúa, ¿no? Pero bueno, que son diferentes formas de realizar el propio gameplay, ¿no? De jugar. Pero sí que es verdad que hay ciertos cambios, ¿no? Ya no solo jugables, sino en cuanto a historia, pero tampoco son muy notorios, ¿no? En ese sentido, lo único más diferente, ¿no? Lo único que realmente está bastante... Se nota bastante, ¿no? Dentro del juego es el tema de que, por ejemplo, en Chris aparece un personaje que es Rebecca, una chica que, bueno, digamos, aparece en el 0, una de las coprotagonistas, ¿no? Del Resident Evil 0, aparece aquí digamos, en la parte de Chris. Sin embargo, en Jill, ese rol lo protagoniza, iba a decir Bill, disculpad, Brad. No, ¿Brad era? Ay, Barry. Brad es otro que es el piloto. pero Exacto. Y bueno, en ese sentido hay un cambio, ¿no? Hay un cambio entre personajes, pero al menos la sensación que da es que básicamente es el mismo juego, ¿no? Hay ciertas mecánicas, algunas cosas se cambian, pero prácticamente es el mismo juego. Resident Evil, el padre de todos. Hay que tenerle un gran respeto a este juego, ¿no? Ya no solo hablamos también del original,
por supuesto, hay que tenerlo en cuenta, sino también el remake que hicieron de forma exclusiva por tiempo limitado en GameCube, ¿no? Porque al final el remake de Resident Evil es uno de los mejores remakes de la historia del mundo de los videojuegos. Estamos hablando de que es un remodelado prácticamente desde cero, ¿no? Obviamente, en cuanto a estructura, en cuanto a la estructura en sí, en general, los pilares están presentes en cuanto a historia, en cuanto a mecánicas, pero hay cosas que son diferentes. Por ejemplo, el tema de los escenarios, ¿no? Estamos hablando de que son escenarios casi rozando lo fotorrealista, con atención al detalle, el sonido, que por ejemplo es algo que destaqué mucho en el 0, que también destaco aquí, la música en sí, ¿no? Las cinemáticas, porque hay que decir que, por ejemplo, en Resident Evil original no habían cinemáticas, no había presupuesto para cinemáticas, y sin embargo lo que hicieron es hacer una especie de cortometraje con actores reales, ¿no? Es una gran curiosidad. Tanto para los diferentes finales también. Así que ahí, en ese sentido, pues bueno, tienes esa curiosidad, ¿no? Si os apetece jugar al primero original, ¿no? Yo os digo que os recomiendo el remake porque mejora muchísimo el propio original, pero lo podéis jugar perfectamente, por supuesto. Sí que es verdad que hay que decir desde aquí que Resident Evil, al menos este Resident Evil remake, es un juego duro, pero es un juego duro si lo juegas en difícil. En normal hay que decir que es un juego bastante asequible. Si sabes organizarte en cuanto a, digamos, a suministros, si no tiendes a mucho a utilizarlos y arriesgas un poquito, tampoco mucho, pero arriesgas un poquito, es un juego, incluso en dificultad normal, bastante asequible. Yo recuerdo el tema de tener una cantidad de vida, ¿no? Una cantidad de, digamos, que si de hierbas, que si de sprays, ¿no? Sí, Pero podías una comprar cantidad brutal. un puesto. Exacto. Y también de cintas y de munición. Así que en ese sentido... Al final te quedaste con 24 cintas o algo así, ¿sabes? Exacto, y mira que he guardado unas cuantas veces, tampoco he guardado muchísimo, es verdad, pero he guardado unas cuantas veces, ¿eh? Así que al final, en la gestión de recursos y el tema de buscar por toda la habitación, que yo soy muy de eso, soy de esos, de que busquen toda la habitación para recoger prácticamente todo, y si tengo que darme 40 vueltas, me las doy, ¿no? Y es recompensado al final. Sí que es verdad que se excede, yo creo, me da la sensación, ¿no? En el modo normal en cuanto a suministros, pero es recompensado, ¿no? En ese sentido, bien. Creo que se exceda que luego me quedé con, no sé, 2 plantas mustias en el baúl. Yo creo que la sensación que da con el nivel difícil, ¿eh? Que está mucho más limitado, pero ojalá hubiese una dificultad entre normal y difícil. Ojalá. Vaya, Personalizable. Eso se puede en algunos juegos que puedes, bueno, en estos juegos no tiene nada que ver, pero en el Breakpoint podías hacerlo más o menos, ajustar las cosas como tú querías. No, y me parece una gran idea, y sobre todo en Resident Evil. Y más en este juego, esa sensación, eso más o menos me pasaba en el 0, pero hay que decir que en el 0 el modo normal es más duro, ¿eh? Que este Resident Evil original. Quizás es por el tema de los dos personajes protagonistas. Sí, que no hay tantos suministros. Y eso que son, digamos, bueno, son 12 espacios entre los dos, ¿no? Ya. Pero bueno, en fin, en ese sentido, y al final son dos personajes. Pero bueno, en ese sentido ahí lo tenemos. Quería preguntarte una cosa, Víctor. ¿Qué te ha parecido este remake? A grosso modo, ¿te ha gustado? ¿Te ha parecido que han tenido que cambiar algunas cosas? En cuanto a guión, ¿qué te ha parecido en general, jugabilidad? Ya sabes. A ver. A mí me ha gustado mucho. Es más, me gustó mucho cuando lo jugué la primera vez. Y ahora lo he visto otra vez y genial. Pero en sí no cambiar algo. Cuanto a jugabilidad, por ejemplo. Hay una cosa que me toca un poco la polla, pero bueno, que tampoco me mata tanto, que es que cuando estás moviéndote en una cámara, de repente cambias de cámara y a lo mejor el joystick como que hace una cosa para que no te dé un cambio repentino cuando cambies de cámara y... sé lo que quieres decir. Sí, bueno, pero si tú, por ejemplo, vas hacia la derecha y la cámara cambia, el personaje sigue yendo hacia ese lado, aunque a lo mejor esté mirando hacia arriba, pero entonces tienes que corregirlo.
Está bien, pero o sea, está un poco eso, porque al principio a mí yo tardé en acostumbrarme con eso. A ver, si lo piensas bien, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo mejoras? Ya, porque Sí, encima, imagínate, claro, imagínate el juego son cámaras original fijas. lo que puede ser. Yo, mira, no me lo quiero ni Claro. pensar. Son cámaras fijas, al final, de hecho, al La fin y al gracia. cabo, es así. De hecho, es lo que se caracteriza, sobre todo en los juegos originales de Resident Evil, el tema de las cámaras fijas. Después ya creo que era de... No, desde el 4 sí, sí, desde el 4 diría, aunque también Code Verónica tiene algún momento así. Pero sí, desde el 4 te diría, digamos, ya empezó con el tema de cámara hacia atrás, básicamente en entornos así. Sí. Sí, exacto, ¿no? Un entorno así en tercera persona, más de Más, acción, claro. ¿no? Dedicado a la acción. Pero bueno, a grandes rasgos, Resident Evil al final es el padre de todos y hay que tenerle un gran respeto. El tema de los escenarios, la propia mansión, ¿no? Tan lúgubre, ese Los estilo diseños, clásico. claro, Dime. claro. Los diseños, digo, los diseños de lo que es la mansión, las paredes, todo el decorado, muebles y demás, me Claro. parece. Si ya en el cero había momentos en el tren que decías, qué bonito, tío, que es el decorado, qué bien cuidado que está. Mm. Aquí es que ya te digo. Yo te digo, me da la sensación que en el cero, como es un juego posterior en cuanto a rescalado de escenarios, es superior a este. Es la sensación que me ha dado, porque en este, en cuanto a rescalado, hay ciertas cosas que no están del todo bien en cuanto al HD remaster, la sensación que me da. Pero, ¿qué pasa? Que a mí me da la sensación que quizás en cuanto a definición sea inferior, pero en cuanto a dirección artística es muy superior al cero. Hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a la distribución de la propia mansión, la mansión tiene vida. La mansión tiene vida, ¿no? Independientemente de los zombies o de los objetos que haya. O las puertas cerradas. La mansión tiene vida prácticamente. Te sumerges en ella. Al final, la mansión es prácticamente el núcleo del propio juego. Es donde se basa el propio juego, ¿no? Y tiene muchas distribuciones, ¿no? En ese sentido me recuerda a Night City, en el sentido de que dentro de la ciudad hay bastantes distribuciones, pero aquí en una pequeña escala, que sería, digamos, en la mansión, ¿no? Hay muchas distribuciones, ya no son la propia mansión en sí, sino también las partes subterráneas, ¿no? Muy clásico dentro de la saga. De hecho, aquí es donde se implementó por primera vez el tema de laboratorios, el tema de las investigaciones clandestinas, ¿no? Por parte de Umbrella, por ejemplo, en este caso. Así que en ese sentido, la mansión en sí tiene vida. Ese estilo medieval, clásico, castellano, ¿no? Recuerda ese estilo castellano, ¿no? Medieval, en cuanto también a las armaduras, ¿no? Por ejemplo, los cuadros también. De hecho, hay un cuadro que se repite en concreto bastante y de hecho sale en el cero, un cuadro así estilo, digamos, claro oscuro, ¿no? Barroco, podríamos decir. De hecho, es muy barroco. La propia mansión tiene un estilo artístico muy barroco, clásico, neoclásico también, ¿no? En ese sentido, pues bueno, es una amalgama de arte, ¿no? Podríamos decir, género de arte, de movimiento artístico. En cuanto también un poquito el sonido, la música en sí, ¿no? Hay que destacar también la música, ¿no? Del propio Safe Room, ¿no? Safe Them, que también está bastante bien, a mí me gusta mucho. Ya lo he dicho en bastantes ocasiones, el tema de que la música es bastante importante dentro de la saga en general, ¿no? Al final, creo que la música por excelencia de cada videojuego de la saga Resident Evil es básicamente digamos, el safe room, ¿no? La parte donde estás tranquilo, donde estás en un lugar donde puedes más o menos descansar, ¿no? Sí. Que de hecho se enfatiza mucho más en la segunda entrega, en Resident Evil 2, cuando aparece, pues bueno, un personaje en concreto que no para de perseguirte a partir de prácticamente de todo el juego, ¿no? Pero bueno, digamos que en ese sentido es un juego que, digamos, te presenta todas las bases. Aparecen los personajes como Jill, como hemos dicho, como Chris, como Barry, como Wesker, como Brad, ¿no? Rebecca. Y Rebecca también, digamos, en la run de Chris. Y bueno, se ve básicamente también el tema de que Wesker, el tema de que traiciona a los propios Stars. También se descubre que digamos, estos experimentos, ¿no? Que hacen por parte de Umbrella, de la empresa, supuesta empresa farmacéutica, la fachada, ¿no? De empresa farmacéutica, realmente realiza todo esto, toda esta parafernalia, ¿no? De los Stars en la mansión como forma de prueba
por parte de los mutantes, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, del Tyrant o del Hunter, ¿no? De hecho, hay bastantes tipos de enemigos, podemos decir. Están los zombies clásicos, por supuesto. Pero fíjate, hay una diferencia entre el 0 y aquí. Es que aquí sí que se basan más en un tema más antropoformizado. Sí. O también en un tema más, digamos, más tirando a lo mutante, podríamos decir. Fantasioso, sí, podríamos decir. Porque sí que es verdad que en el 0 se fijaban muchísimo más en el tema animal. Sí, era un poco como las primeras etapas del virus. Exacto. Las pruebas con los animales antes de entrar en humanos. Y aquí es diferente, aquí tenemos al Tyrant, aquí tenemos al Hunter, como hemos dicho, que al final son enemigos, digamos, que sí, quizás se basan un poquito en el aspecto animal, como por ejemplo puede ser el tema del Tyrant a una persona, ¿no? A un humano. Pero se van bastante de la línea, como por ejemplo, por ejemplo, Resident Evil 0, ¿no? Podemos Por decir. ejemplo, la planta gigante. Exacto, ¿no? Al final estamos hablando de... Bueno, la serpiente más un animal así también. Exacto, eso sería más también del 0, ¿no? Pero bueno, digamos que en grandes rasgos, a grosso modo, es así, ¿no? Como se distribuye. De hecho, es curioso porque, digamos, en ese sentido, es la primera vez que ves al Tyrant, ¿no? Y me hace gracia la escena donde... ¿Qué decía Wesker? ¿Qué decía Wesker antes de llevarse un tortazo por parte del Tyrant? Bueno, decía algo, una cosa que me hizo gracia, ¿no? Y se lleva un tortazo por parte del Tyrant porque se supone que la visión que tiene el propio Wesker es el tema de que el Tyrant es como la nueva evolución, ¿no? Podríamos decir, muy típico, muy clásico, ¿no? Dentro La forma de... definitiva, la forma... Claro. Es Muy clásico. Es magnífico, no sé qué, pum, a tomar por culo. Ya. Y el coño, encima. Y bueno, digamos que en ese sentido es un juego que parece que no, pero al principio dices, el juego tiene pinta de acabar, pero aún queda más, ¿no? Aún queda más. Y eso está bien, ¿no? Por ejemplo, lo comparo con el 0 y el 0 me da la sensación que sobre todo al final se alarga bastante, pero aquí noto que la dificultad es bastante baja, hay que decirlo, pero... Bueno, la dificultad del caso es que a veces los enemigos te hacen un destrozo en la barra de vida, incluso normal. Sí, sobre todo los caninos, ¿no? Los Cerberus. Sí, no, ya, pero ya, es que me caen los pedos de mierda, tío, de verdad. Los Cerberus, sobre todo, sí, te agarran y no puedes soltarte. No sé, yo ya no sé si es porque lo tengo mal puesto en el control o algo, porque yo le doy a todos los botones y no me puedo zafar de él, pero bueno, vale. Pero bueno, en ese sentido... pero a grandes rasgos, una dificultad muy asequible para Sí. cualquier persona. Si eres una persona, digamos, un jugador que va poco a poco, en este tipo de juegos es muy recompensado. Y al final, de tanto dar vueltas por parte de la mansión, al principio dices, Dios, me voy a perder por esta mansión, no voy a saber por dónde ir. Y al final, de tanta repetición, te sabes más o menos la propia distribución de la mansión. Te lo sabes incluso de memoria, ¿no? Aquí hay implementar una nueva mecánica, ahora que me acabo de acordar, a implementar una nueva mecánica y es, aparte del mechero, bueno, el mechero ya estaba en el anterior, pero digamos que el mechero de quemar a los cuerpos. Aparte de eso y de las ganzúas, el tema de que los zombies pueden revivir, bueno, por segunda vez, de hecho, revivir por segunda vez, ¿no? Y, Sí. se convierte en una especie de zombies carmesí. Sí. Y digamos que a la hora de despertar de nuevo son más agresivos, son más fuertes y más rápidos, más ágiles. De hecho, digamos, se le forma una especie de garras en las manos, ¿no? Que recuerda en ese sentido al Tyrant, de hecho. Así que bueno, una mecánica nueva que me parece bastante bien. De hecho, no se ha implementado más en la saga. Creo. Vamos, yo lo que tengo yo, si hago memoria, no aparece en ninguna más. Sí que algo que comentaste es que en el 4 más o menos con el tema de a la hora de disparar a la cabeza se forma con el tema de los parásitos, se forma una especie de Sí, tentáculo o algo así de garra. En los uroboros en el 5, que algunos bichos tienen el esto metido dentro y de repente le pegas un tiro en la cabeza y le sale un bicho enorme que tiene un huevo de vida. Pero Exacto. no es como que... A ver, puedes poner como que reviven, pero no es como que... Aquí es literalmente está piola tieso en el suelo, ¿vale?
pasas luego más tarde y está el cabrón más reojo que un tomate y es como, bueno, vale, tío, pues, ¿cómo hacemos esto? Exacto, y me gusta la mecánica bastante. Sí que es verdad que hay que, en la parte de Jill, cosa que por ejemplo en Chris hay una gran ventaja, en la parte de Jill hay que coger una cantimplora con queroseno dentro y un mechero. ¿Qué pasa? Que el mechero ocupa un espacio, cosa que en Chris no, pero en No, Jill claro. sí, ocupa 2. Y por lo tanto, pues bueno, a la hora de quemar a un cuerpo tienes que utilizar esos 2 objetos. ¿Qué pasa? Que al final el inventario está muy limitado, Sí. ¿no? Y sobre todo en este juego, ¿eh? Porque al final, y sobre todo por la parte de Chris, porque al final eres uno o una, y por lo tanto, pues bueno, tienes que... De hecho, en este juego se dan muchas vueltas, ¿eh? Si quieres hacerlo más o menos bien, de forma correcta, hay que dar muchas vueltas, muchísimas, ¿eh? Y al final, de tanto dar vueltas, como he dicho, al final recuerdas la distribución de la propia mansión, ¿no? Esta me recuerda en ese sentido la mansión, bueno, más bien la comisaría de Raccoon City recordaría la mansión en sí, pero por el tema de lo bien distribuido que está, ¿no? Lo bien dirigido que está. Está formado de forma muy inteligente, porque al menos en el Resident Evil 0 no hay un, digamos, no hay un núcleo, no hay un punto donde radica toda la trama, No, ¿no? Pero sin embargo aquí sí. claro, aquí sí. Y de hecho es curioso porque si tú piensas y dices, ostras, es una gran idea para hacer un juego de bajo presupuesto, como fue el original, ¿no? Porque al final estamos hablando de solo una casa, una mansión, mejor dicho, ¿no? Y para un juego, entre comillas, simple, es una gran idea, porque al final lo que hace es explotar algo simple, ¿no? Esto realmente se ve también en las películas, porque estamos hablando de que a veces no hay que hacer una gran película con un montón de presupuesto para hacer, bueno, hacer una película con un gran presupuesto para hacer una gran película, no, a veces con menos es más, ¿no? En ocasiones menos es más. Y aquí realmente se nota, ¿no? El tema de que al menos es una... Obviamente se bifurca, hay bifurcaciones dentro de la mansión, está el tema de los lavatorios clandestinos, el acuario, lo sé perfectamente, pero entendéis el punto, ¿no? Al final la mansión es, ¿cuánto? El 80% del juego. Es una gran parte. Sí, Al final menos es más en muchas ocasiones, ¿no? Tanto en duración en cuanto a calidad, bueno, en cuanto a calidad no, por supuesto, en cuanto a cantidad, ¿no? Al final, si tiendes a alargar o tiendes a hacer muchas más cosas, quizás no estás detallando en algunas otras cosas, ¿no? Al final priorizas unas cosas que otras, ¿no? Así que el tema digamos, de puntualizar, ¿no? Digamos, de poner como núcleo, ¿no? La mansión me parece un gran acierto y un movimiento muy inteligente cuando tienes poco presupuesto, ¿no? Y tienes talento. Al final, si no tienes poco presupuesto, ¿qué vas a hacer? Digamos, poner toda la carne en el asador en un punto. En el punto que tienes tú como presupuesto, ¿no? Al final es un movimiento inteligente el juego en sí, ¿no? Al final, después de este Resident Evil, ¿no? Porque estamos hablando desde del remake y también del original a partes iguales, ¿no? Cuando estoy hablando del Resident Evil, ¿no? En sí. Al final, a partir de tenemos que dar gracias a este juego, porque salió el 2, que fue una obra maestra, y mejor que el primero si cabe. Salió el 3, que también fue un gran juego. El 4, que es muy bueno. El Code Verónica, que es, Dios mío, uno de los mejores juegos de Resident Evil de la historia. Me parece un juego espectacular, realmente infravalorado, mucho más infravalorado que el 0. Y mira que ya es decir, porque el 0 a mí me parece un juego infravalorado. Pero el Code Verónica tiene un estilo tan diferente, pero a la vez muy Resident Evil, muy clásico. Fue el último gran Resident Evil clásico, ¿no? Y por lo tanto hay que dar gracias a este Resident Evil porque al final es el padre de todos y hay que quererlo. ¿Y qué coño? Es un gran juego. Es un gran juego. Y encima uno de los padres, como he dicho, de la saga. Y del survival horror, que al final es un género que por desgracia ha caído un poquito en picado en según ocasiones. No es el más famoso, podríamos decir, dentro de los géneros de los videojuegos. Pero hay grandes juegos. Sobre todo también en la saga de Resident Evil, Silent Hill, Dead Space, Alone in the Dark. Hay muchos juegos survival horror que están muy bien, pero quizás el género no es tan popular como otros. Nada más, espero que os haya gustado este episodio, espero que te hayas sentido cómodo, Víctor, una vez muy más cómodo. aquí.
una vez más aquí, a tope, con la combi. ¿Quieres añadir algo más con respecto al propio Resident Evil? Bueno, no se me ocurre nada, la verdad, ahora. Así. Creo que ya estaría todo zanjado. Como he dicho antes con el tema del juego, a veces menos es más. Por lo tanto, ¿para qué añadir más, no? Si ya se ha contado todo. Es un juego de puta madre, jugadlo, coño, que estará como que. A nada, estará el juego. Exacto, exacto. Al final, este tipo de juegos. Al final es, digamos, la ventaja de jugar a juegos antiguos. Bueno, algunos que otros que se revalorizan demasiado y cuestan un pastizal. Pero vamos, Nah, que ya por lo está. normal, los juegos antiguos son bastante baratos. Así que aprovechad. Es asequible para casi cualquier ordenador y está en cualquier consola encima. Claro, y no estigmatizar por el hecho de que es un juego de 2002. No No, sí, estigmatizarlo realmente. Se puede jugar perfectamente, ¿eh? impresiona, la verdad. Por lo tanto, Pasa con el cero igual. exacto. Y de hecho el 0 aún más, teniendo en cuenta que es un año después. Exacto. Así que nada más. Espero que os haya gustado este episodio y nos vemos en el siguiente Resident Evil. Chao. Adiós.